esta oportunidad, junto a mi compañera, vamos a explicar sobre el antagonismo. Mi compañera se llama Yanela Cuadrado y quienes hablan Luciana Jara. Para empezar, hablando sobre toda esta exposición, tenemos el índice, el cual va a estar la introducción, la definición, el antagonismo competitivo, el antagonismo no competitivo, antagonismo alostérico, antagonismo químico, antagonismo fisiológico y por último las conclusiones y las referencias. Para poder empezar con esta exposición debemos de saber qué es un antagonismo. Bueno, un antagonismo es aquel fármaco antagonista el cual va a bloquear los receptores de determinadas sustancias. Por ello, es recomendable saber cada paso, cada mecanismo de cada fármaco para saber cómo se va a bloquear. En lo que es la definición también del antagonismo, es aquella molécula por el cual se va a unir a su receptor y esto va a hacer que impida la unión del antagonismo al mismo receptor, por el cual esto va a bloquear al antagonista, para bajar el efecto o bloquear el efecto farmacológico. Por ende, si no hay un antagonista, esto va a perder su efecto, ya que va a perder su carencia. Como podemos observar, acá hay un pequeño gráfico donde dicen antagonista. Los antagonistas van a ser de receptores que actúan en el mismo receptor y antagonistas que no actúan en el mismo receptor. Tenemos, por ejemplo, el antagonismo competitivo que va a ser reversible, el antagonista no competitivo va a ser irreversible, tenemos a los alostéricos reversibles y irreversibles, y tenemos también el antagonista químico y antagonista fisiológico. Como podemos observar en esta imagen, aquí vemos que está bloqueando un fármaco antagonista. Ahora empezamos con la descripción de un antagonista competitivo. En lo que es un antagonista competitivo, como primera característica es que ésta se va a unir de manera reversible. ¿Cómo así se va a unir reversible? Se puede decir, o como se dice, un antagonista competitivo, como su nombre lo dice, va a competir. Acá hay un receptor, el cual es como una llave, que al entrar van a querer, en una llave, o bueno, en un cerrojo, hay varias llaves. El receptor antagonista con el agonista van a querer entrar ambas, pero... ¿Cómo? A ver, no, señorita. Primero, en un cerrojo solamente hay una llave, ¿no? No sería seguro. Claro, pero en un cerrojo hay varias llaves. Los mira feo y se abren. Hay varias llaves en un cerrojo, ¿sí? Porque hay varias llavecitas. No puede, tiene una sola llave. Pues. No, en un cerrojito siempre hay o bueno, en un candado se podría decir, hay varias llavecitas. No puede haber varias llaves, si no, no hay seguridad. No entiendo su ejemplo, no entiendo qué es lo que quiere explicar. En lo que es competitivo, el antagonista con el agonista, hay una pequeña espacio. El primero que va a ingresar es el antagonista. Ya, eso va a depender, quién predomine depende de la concentración. Claro, quien esté en mayor concentración va a predominar. Va a predominar más. Pero el que va a predominar más es siempre el antagonista. No, porque si yo aumento la cantidad de agonista, el agonista, lo que explicamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí, mayor agonista. Entonces no es siempre que va a predominar el antagonista. Ya. Entonces se podría decir que también un fármaco con antagonista competitivo va a haber ese espacio el cual se va a unir, como está en este ejemplo, el antagonista competitivo a más agonista, esto va a entrar, por el cual ambos van a competir por el mismo lugar y esto se va a producir como un bloqueo. También va a incrementar a los agonistas.
y como les estaba explicando es reversible. ¿Qué cosa incrementa a los agonistas? No entiendo ese incrementa a los agonistas. ¿Qué cosa incrementa a los agonistas? Al incrementar más agonistas, van a entrar, como que va a ingresar más. O sea, van a competir. No ingresa, no se une a la superficie extracelular del receptor. Entonces, lo correcto es simplemente puntualizar como hicimos en la sesión anterior, ¿no? Tanto agonista y antagonista competitivo se unen al sitio activo del receptor. Se pueden unir al sitio activo del receptor. ¿Quién va a predominar? El que esté en mayor concentración. Si tengo más cantidad de antagonista, el receptor va a estar bloqueado y no se va a poder unir el agonista. Pero si tengo más cantidad de agonista, el agonista desplaza al antagonista y nuevamente se activa el receptor. Por eso se llama competitivo, porque hay la posibilidad de competencia según el que predomine en concentración, ¿no? ¿Ya? Ok, siguiente. Bueno, los ejemplos están como antagonista la morfina, el agonista competitivo es el naloxona. Al revés, ¿no? Agonista es la morfina y antagonista es la naloxona. Porque ahí dice agonista y nuevamente agonista. Antagonista. Claro, el antagonista competitivo es la naloxona. Sí. Y el receptor es el opioides. Ajá, agonista acetilcolina y su antagonista competitivo es la atropina y el receptor colinérgico. Ya, ok. Entonces yo les voy a hablar de los antagonistas no competitivos. Primero, ¿qué es muy caracteriza? Ya, es cuando un antagonista se une a un receptor en un sitio diferente al del agonista, o cuando también se une de manera irreversible o pseudo irreversible al mismo sitio en donde está el agonista. También esto se puede dar en respuesta, o sea, esto hace la respuesta del agonista, que, o sea, la respuesta del agonista disminuya y no importa si vamos a aumentar la concentración o la cantidad de agonista. No importa si lo aumentamos porque ya no se puede revertir el efecto del antagonista por más que aumentemos la concentración. Un ejemplo sería, por ejemplo, el antagonista del receptor del NMDA en el cerebro, cuando se une a un sitio diferente a la unión del glutamato, reduciendo la respuesta del receptor del NMDA sin competir directamente con el glutamato. Luego tenemos el antagonista alostérico, que vamos a tener, ocurre cuando el antagonista se une a un sitio diferente del receptor del agonista, y este es el sitio alostérico, no es el sitio activo, el sitio alostérico. Esto disminuye la afinidad del receptor, o también puede ser el receptor por el agonista, o también puede ser al revés, potencia los efectos del agonista. Se puede ver un ejemplo aquí en la GABA. Los receptores como la GABA-A son los moduladores negativos que se unen a un sitio distinto distinto del receptor, lo que hace que se neutralice o se neutralice la transmisión del GABA. ¿Y cuál sería el antagonista en ese caso? Porque el receptor es el receptor GABA de tipo A, como dice ahí en la imagen, pero ¿cuál sería el antagonista? Obviamente, el receptor GABA de tipo A tiene un agonista endógeno que es el neurotransmisor GABA.
Pero ¿cuál sería el antagonista? Las benzodiazepinas no son ni agonistas ni antagonistas. Las benzodiazepinas son un tipo distinto de acción, que es un modulador positivo. Modulan favorablemente la acción del receptor. Pero no es una acción alostérica, o sea, lo modulan, van a facilitar la actividad del receptor. Pero si queremos hablar de un antagonista alostérico, no hay ahí, no está. No. Ahí en su gráfico al menos no está esquematizado. ¿Tiene algún otro ejemplo de antagonista alostérico? Les dijimos uno la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el ejemplo que vimos de antagonista alostérico? ¿Se acuerdan? No, midazolam es una benzodiazepina, pero no es un tipo de antagonismo alostérico, ¿no? Al contrario, el midazolam promueve, favorece una mayor activación del receptor GABA de tipo A. Aumenta el número de eventos de apertura. El receptor se abre y se cierra en más ocasiones. Ketamina, ¿no? ¿Se acuerdan? Un buen ejemplo era ketamina, ¿no? Ketamicina, he dicho. ¿Existe ketamicina? No existe ketamicina. Ketamina, ¿no? Ketamina, el receptor NMDA. NMDA se activa por glutamato. El receptor NMDA tiene su agonista, que es el glutamato. ¿Cuál será el antagonista alostérico? La ketamina, ¿no? Va a unirse al sitio alostérico y va a cambiar la estructura del receptor. Acá lo que hace las benzodiazepinas es más bien lo contrario. Modulan favorablemente el receptor, hace que se active favorablemente. Si mejora la acción del receptor, ¿será un tipo de antagonismo? No, porque el antagonismo lo que hace más bien es disminuir o anular la acción de otro fármaco. Siguiente, no es un buen ejemplo, mejor el que vimos la semana pasada. Luego tenemos los antagonistas químicos y esto se da o ocurre cuando hay dos sustancias que se interactúan entre sí. ¿Cuáles son estas sustancias? Son el antagonista y el agonista. Estas reaccionan de manera directa, neutralizando o eliminando las funciones de ambas sin unirse en un receptor. Este antagonista se basa en una interacción química de las moléculas involucradas. Un ejemplo sería con el tiosolato de sodio, tiosulfato de sodio, por una intoxicación con cianuro. Esto hace que este antibiótico, este tiosolato de sodio se va a reaccionar químicamente con el cianuro, convirtiéndolo en una sustancia menos tóxica, lo que el cuerpo puede neutralizar y se va a eliminar. Sería el tóxico, el cianuro, que sería quien va a causar daño. Ajá. Y el antídoto sería el tiosulfato de sodio, ¿no? Que es un ejemplo también de antagonismo químico. ¿Ya? Ok. Bueno, con respecto al antagonismo fisiológico, como se puede decir, tanto el antagonista como el agonista poseen efectos opuestos. Por ejemplo, en la imagen podemos observar que ahí hay un receptor y está entrando el antagonista. Y acá hay otro receptor y está entrando el agonista. Por ejemplo, allá está baja la presión arterial y en el agonista sube la presión arterial. Cada uno se va a unir a su receptor, como está en la imagen. Estas también se van a mutuamente y se van a anular, ya que ambas van a entrar y ambas, claro que tienen opuestos, pero ahí... pero no es correcto el gráfico porque no es que uno sea agonista en un receptor y el otro antagonista en otro receptor, ¿no? Receptor, solamente que entra. Pero son agonistas en dos receptores diferentes. No es que por un lado es agonista en un receptor y en el otro antagonista, no. Es agonista en un receptor. Por ejemplo, ¿en qué receptor tiene que ser agonista para que produzca vasoconstricción? ¿En qué receptor tendrá que ser agonista para que produzca vasoconstricción? Receptor alfa 1, división adrenérgica. Receptor alfa 1 es agonista a la adrenalina y hace vasoconstricción.
¿Y cómo se produce la vasodilatación? En el otro sistema, en el sistema parasimpático, el receptor muscarínico M3, la acetilcolina es agonista en ese receptor M3 y produce vasodilatación. Entonces, receptores diferentes, pero en ambos son agonistas. Ahí el gráfico como que no está correcto, ¿no? Receptores opuestos en receptores, ¿no?, distintos, sistema simpático, sistema parasimpático, efectos opuestos en receptores diferentes. Pero en ambos casos, cada molécula es agonista en su receptor. Cuando investigué decían así, uno era agonista y el otro antagonista. Por eso que... Pero no es así, porque ahí dice antagonista del receptor, no es antagonista del receptor. ¿Dónde encontró eso, señorita? Busqué videos, en los videos estaban... Cualquier persona sube un video, ¿no? Eso no es confiable, ¿no? Confiable es un artículo, un libro, ¿no? Eso no es confiable. Ver un video. A ver, siguiente. Mejor que quede el ejemplo como lo hemos mencionado. Bueno, en la conclusión, podemos decir que es de mucha importancia comprender los diferentes mecanismos que se van a utilizar en cada fármaco. En el antagonista en sus diversas formas va a jugar un papel importante, y es importante también en el mantenimiento del equilibrio fisiológico a las respuestas de los estímulos externos.